Te invito a ver este poderoso testimonio del poder de Dios. Bendiciones con todos. Voy a compartir un testimonio de mi hijo, Mikel Mel. A los 7 años él tenía muchos dolores y le llevaba a muchos médicos y le hicieron muchos exámenes. A través de eso le diagnosticaron que tenía cáncer al hueso, tumor maligno de hueso. Tuvimos que pasar por una etapa muy dura toda la familia y mi hijo Mikel, cada vez los dolores eran más fuertes. Al inicio era en la mano, después subió al brazo y cada vez iba empeorando el dolor y tanto como el fiebre, y también empezó a bajar mucho de peso. Ya no pudo ni jugar, tampoco hacer actividades, ni tampoco escribir, porque él con esa mano era la que usa para escribir y todo. Durante ese tiempo estábamos en un hospital público. Él tenía que meterse a una cirugía y el médico me dijo que el tumor estaba bien avanzado, que el hueso ya no estaba el hueso, esa parte del hueso estaba vacía. El cáncer le estaba yendo terminando el hueso. Habían médicos, pero no estaban avanzados los médicos para el tumor maligno que él tenía. Nos mandaron al hospital más recomendado de aquí de Ecuador, al hospital de Solca, para que él pudiera tomar tratamiento ahí y tomar quimioterapias, ya que los médicos nos dijeron que era el hospital más avanzado para el cáncer de hueso y eran los doctores de tercer nivel, los mejores doctores que el país podía ofrecer a mí. Y lo que el médico nos dijo era que le van a destripar toda esta parte de aquí, porque el cáncer estaba ya avanzando al hueso y toda esta parte de aquí, el hueso ya no estaba. El cáncer había terminado al hueso y no tenía esa parte del hueso. Como no tenía parte del hueso, el médico me miró y sus ojos llenos de lágrimas y me dijo: mamita, tienes que ser fuerte porque tu hijo te necesita. Y yo le pregunté: ¿y si le van a destripar, él ya se sana, ya se queda bien? Me dijo: no, mamita, escúchame porque tu hijo de eso va a seguir quimioterapias. Una vez que tu hijo ingrese al hospital, él ya no va a salir porque va a tener que tomar quimios, porque el cáncer ha ido avanzando muy rápido. Y me dijo: y de ahí vamos a mandar al laboratorio para ver los exámenes, y después de eso me dijo que le iban a cortar de aquí, todo el brazo de aquí. Cuando me dijo el médico eso, dije: pero ¿y si le hacen eso a mi hijo, es porque ya se va a sanar? Me dijo: no, el proceso es largo, pero asimismo tú tienes que ser fuerte porque tu hijo te va a necesitar en el proceso. Yo no te voy a mentir, me dijo el doctor, porque yo he visto casos como el que tiene tu hijo y casos que no han salido. Eso me dijo el médico. Y yo con lágrimas en mi ojo dije: no, mi hijo no tiene cáncer, doctor. El doctor me dijo: ¿me estás escuchando, mamita? Tu hijo tiene cáncer, un tumor maligno de hueso. Tenemos que seguir rápido el proceso de la cirugía. Y en el país tenemos los mejores médicos, mejores de todos los hospitales, y te recomendamos allá, pero tú no vas a gastar ni un centavo, me dijo el médico, porque todo va a cubrir el IES en el hospital. Pero asimismo tú tienes que irte pronto, y aquí ya tienes Mikel ya tenía el doctor que le iban a hacer la cirugía, ya tenía todo, el pase, la cama, el turno, el día, todo listo. Solamente teníamos que coger y ir a Solca, y ahí iba a seguir el proceso porque eran los mejores doctores. Durante ese tiempo nosotros empezamos a orar, preguntar al Señor qué es lo que debemos hacer, y después de 3 días el Señor nos contestó y nos dijo que vayamos a otro hospital, un hospital privado. Y fuimos al hospital privado.
Cuando llegamos nos tocó hacer todos los exámenes de nuevo, pero para poder realizar aquellos exámenes y empezar nuevamente con el tratamiento y la cirugía en aquel hospital, el doctor que tenía que coger el caso de Mikel estaba fuera del país por motivo de que él estaba en vacaciones, y como la norma del hospital era estricta que cuando un doctor salía de vacaciones no podían llamar, era un tiempo de él, pero hicieron la excepción por el caso de Mikel, que revisaron todos los exámenes y el diagnóstico. Hicieron una excepción y le llamaron, pero el médico no contestó. Le mandaron un mensaje con el caso de Mikel y los documentos. A lo que yo llegué a la casa, entre las 6 de la tarde, el doctor me llamó y me dijo que miró los documentos de Mikel y que él iba a coger el caso de Mikel, y me dio la cita médica para el día siguiente y me dijo que hoy mismo él iba a viajar a Ecuador porque él estaba fuera del país. Y para el día siguiente revisó todos los exámenes y mandó nuevamente a hacer los exámenes en el hospital. Y cuando todos los exámenes ya tuvo el doctor, los diagnósticos eran igual ahí también. Lo mismo que dijeron en el hospital del IES, que tenía un tumor avanzado en el hueso y el hueso ya estaba, el cáncer estaba terminando el hueso, no había una parte del hueso. Y de ahí el doctor, para seguir nuevamente, él miró todos los exámenes nuevamente cuando le sacaron los exámenes ahí en el hospital. Y también el doctor lo que nos decía era que el Mikel tenía que tener una dieta estricta, no podía comer nada de dulces, nada de cosas que le iban a afectar, ni sal, nada. Tenía que ser bien estricto la dieta de él para poder entrar a la cirugía. Y los exámenes mandaron de todo, de pie a cabeza teníamos que hacer todos los exámenes. Eran tantos los exámenes que le mandaron a Mikel. Hicimos todo lo posible para poder sacar. Incluso el dinero se nos terminó por los exámenes que eran costosos y quedamos sin dinero. Para la cirugía no contábamos con el dinero y tuvimos que ir a ver un préstamo, pero el préstamo nos negaron, y desesperados por tener el dinero para la cirugía, ya que era privada el hospital, pedimos socorro a Dios y Dios nos respondió a través de un préstamo. Sacamos un préstamo para la cirugía y fuimos con ese dinero para poder hacer la cirugía, pero cuando le sacaron otro examen extra, nos dijeron que él no podía operarse, que él, aparte de tener tumor maligno que decían en el hueso, tenía otra enfermedad más, y la enfermedad era diabetes. Y por esa diabetes no se podía entrar a cirugía, ya que era muy riesgoso, y él era niño y aparte tenía 2 enfermedades, de la cual el doctor no quería hacer la cirugía. Me dijo que tenía que él entrar a una dieta estricta, que no podía comer absolutamente nada, me prohibió todo. Y como era niño era muy duro, porque él como niño quería comer todo, pero así, gracias a Dios, él dejó de comer todo. La dieta le siguió como tenía que ser, como mandó el doctor. Toda la familia entera nos pusimos en ayuno y oración por Mikel, ya que los médicos no nos daban ninguna respuesta buena, favorable para Mikel. En los 3 hospitales que tuvimos que ingresar con Mikel, eran los diagnósticos muy malas, no nos daban nada de resultados buenos para él. Ya no teníamos a dónde acudir, acudimos al Señor, acudimos a Él en ayuno y oración, y todos nos pusimos en ayuno y oración durante ese tiempo que Mikel ya recibimos los exámenes del segundo enfermedad. Cuando pusimos en ayuno y oración, a la tarde tuvimos una reunión en la casa de mi mami. Nos reunimos ahí todos mis hermanos, todos mis cuñados, y pusimos en oración por él. Mi hermano Jesús Vázquez empezó a interceder, a orar por él, y poniendo aceite en la mano, oró por Mikel. Al momento que estaba orando mi hermano, el Señor tomó la vida de una de mis hermanas y empezó a decir que Mikel está sano,
que él no tiene cáncer, que lo que es imposible para el hombre, para él todo es posible. Y Miquel decía el Señor a través de esa oración que hacían, que él está sano, no tiene cáncer. Y acabó la oración. Al momento que acabó la oración de hacer mi hermano y ungirle a Miquel, el tumor de la mano, de lo que estaba, le miramos todos, me acuerdo, y el tumor estaba como 3 o 4 veces más grande. Era el tumor grande y empezaba a brillar, de lo grande que estaba, empezó a brillar. Y todos nos miramos entre nosotros, pero nadie dijo nada, solamente nos quedamos mirando. Y Dios nos probó la fe, no solo a mi familia, no solo a mí, a mis hijos, a mi esposo, sino también a mis hermanos, a mis cuñadas. Cuando miramos el tumor a través de la oración, terminó la oración y miramos el tumor más grande, no dijimos nada, pero tuvimos esa fe y esa confianza que Dios está obrando. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, pero Dios estaba obrando. Después de eso, después de 2 días, fuimos nuevamente a hacer los exámenes y salió en los exámenes que Miquel ya no tenía diabetes, él ya no tenía eso, y el doctor se asombró al momento que miró los exámenes, porque él me decía que tenía que seguir por lo menos 3 meses, 6 meses, pero fue como 2 meses y él ya no tenía eso. Y ahí el doctor dijo, voy a operarlo, voy a preparar para mañana, va a ser la cirugía. Y para el día siguiente hicieron la cirugía a Miquel. Cuando el doctor salió de la cirugía, me llamó, me dijo, mamita, venga para acá, con una sonrisa en el rostro el doctor, y me dijo, mamita, la cirugía ha sido un éxito. El tumor me fue fácil sacarlo, fue fácil. El niño ya está en recuperación, ahorita ya no tiene el tumor en el dedo. Yo no entendía en el momento, pero después de eso, yo entendí que al momento que oró mi hermano y le ungió, el Señor ya lo separó al tumor del hueso, y encima de eso, el Señor, a medio de esa oración, Dios ya le dio sanidad. Y por eso fue fácil para el médico sacar el tumor, porque Dios ya lo separó. Y por lo que Dios ya lo ha separado, el tumor estaba 3 veces más grande, porque Dios ya lo separó. Eso fue el milagro que papá hizo para mi hijo. Algo que en el momento no entendíamos y nos quedamos viendo la cara. No dijimos nada, pero era algo sorprendente después de la oración ver grande, y era porque el tumor Dios lo separó del hueso. Dios ya hizo la sanidad ahí, pero también tomó la vida del médico para sacar el tumor de la mano. Y al momento que el doctor me dijo eso, ahí recién entendí que Dios ya había hecho un milagro en él. Ya hizo, porque el hombre no puede dar sanidad al cáncer, pero el Señor sí. El médico no puede dar sanidad, pero Dios lo hizo. Y al momento que dijo así el médico, retiró el médico de ahí, se fue a otra cirugía. Y se acercó donde mí una enfermera con unos papeles y me dijo, tome, vaya, acérquese a la caja. Y yo creí que era para pagar la mitad que nos faltaba, porque cancelamos la mitad al momento de la cirugía y la otra mitad era de cancelar ya cuando terminaba la cirugía. Y yo le llamé a mi esposo para decir que venga con el dinero. Y cuando nos acercamos a la caja, nos dijo, vayan, acérquense a una señorita que estaba ahí, atención al cliente. Nos acercamos y la señorita nos dijo, présteme su cuenta bancaria porque le vamos a hacer la devolución del dinero. En vez que nosotros cancelemos la mitad que nos faltaba, nos hicieron devolución del dinero a la cuenta de mi esposo. Y vimos la mano de Dios, que no solamente le dio sanidad, sino también nos dio el dinero para la cirugía.
Dios cubrió toda la cirugía. Al momento que nosotros obedecemos al Señor, la obediencia trae bendición. Nosotros solamente por obedecer a Dios dejamos de ir al hospital, que ya estaba cubierto todos los gastos ahí en el hospital público. Nosotros dejamos eso y obedecimos al Señor y fuimos a un hospital privado donde teníamos que pagar. Sin tener dinero, nosotros solamente por obedecer cogimos y nos fuimos. Pero ahí vimos que el Señor no solamente le sanó, sino también pagó todo el costo que teníamos que cancelar del dinero, porque no nos devolvió solamente a través de eso, sino a través de muchas personas que eran conocedores de Dios, pero también eran personas que no conocían de Dios. Llegaron a mi casa y nos vinieron con dinero que nosotros jamás pensábamos que aquellas personas iban a venir, jamás, pero Dios tomó la vida, el corazón de ellos para venir y bendecirnos con dinero económicamente. Y eso es lo que les comparto, porque su palabra dice en Nahum, dice que Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno y conoce a los que en él confían. En momentos de que estábamos pasando de pruebas con mi hijo Miquel, vimos que Jehová es bueno y Él está para fortalecernos. Eso comparto de la vida de mi hijo Miquel, y también para animarles que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible que se sanen del cáncer, pero para Dios todo es posible. Dios nos mostró ese milagro grande y compartimos hoy con todos los que nos están escuchando para que sigan confiando en el Señor, en el Dios de milagros, que Él todavía siga haciendo milagros, que los tiempos han pasado, pero Él sigue siendo el mismo Dios que dio sanidad a la mujer de flujo de sangre, el mismo Dios que dio vida a la hija de Jair, y el mismo Dios que dio sanidad y vida a mi hijo Miquel Mel. Amén. A mí me dolía el dedo de acá, después me empezó a doler la mano, al punto que ya me dolía el brazo y después me sentí mal, me dolía tanto el brazo que empecé a tomar pastillas para tranquilizar el dolor del brazo. Después todas esas pastillas que yo tomaba, siempre las vomitaba, me sentía mal, casi todos los días me daba fiebre, yo ya no podía con el dolor. Y después yo tanto estar siguiendo esos procedimientos, yo ya no pude con el dolor, empezaba a llorar por el dolor, clamé al Señor, sabía orar, sabía escuchar canciones, y yo aún así no me tranquilizaba hasta que un día le oré a Dios y me empezó a rebajar el dolor de mano, yo no sentía tanto dolor. Después me habían llevado a la operación, pero cuando me estaban llevando a la operación era como que algo cambió en mí y yo me sentía feliz, pero antes de que me hicieran la operación, cuando mi tío Jesús me oró, me ungió, me puso la mano con aceite en la cabeza, era como que yo ya estaba sano, me sentía bien. O sea, no sentía ni un dolor y cuando iba al hospital era como que solo me iba a hacer un chequeo. Y después cuando salí del hospital, yo me sorprendí porque cuando apenas me estaban aquí, me empezaron a quitar unos hilos que me habían puesto. Era como que mi mano estaba normal, no sentía ningún dolor. Y después me empezó a sanar poco a poco de lo que me faltaba el hueso. Se empezó a llenarse, hasta que el hueso ya estaba casi completo. Cuando nosotros nos llegamos a enterar, fue tan doloroso ver aquellos resultados, donde que
salía la palabra cáncer, un tumor maligno. Aquel cáncer ya había consumido la parte de su huesito. Y fue tan doloroso para nosotros como padres y también involucradas nuestras familias, porque mira que a través de este cáncer no solo afecta al hogar, sino también por ende afecta a la familia. Al escuchar nosotros esos diagnósticos nos sentimos tan destrozados, un dolor tan fuerte que como que el mundo se te caía. Venían más dificultades, pero nosotros lo único que hacíamos era aferrarnos a Dios. Y Dios tomó el control de aquel tiempo, de aquel proceso, y nosotros nos agarramos de la mano de Él. Pero nosotros tampoco muchas veces no entendíamos, porque tú te preguntas, tú te haces tantas preguntas, que por qué a mí, que por qué estamos pasando a nosotros como familia. Pero mira, solo Dios sabe por qué. Puede ser para que por medio de este testimonio puedan llegar a otras familias, que hay una esperanza en Dios, que mira que no está acabado todo cuando nosotros dejamos en las manos de Dios. Solo Dios tiene la última palabra. Y eso que fue lo que nosotros hicimos, dejar en las manos de Dios. Pero en medio de ese proceso vimos Dios cómo iba guiándonos y vimos aquella luz donde que todo era oscuridad. Y mira que todos aquellos resultados que nuestro hijo tenía, aquí les puedo indicar donde el diagnóstico era cáncer de él. Pero asimismo eso fue el inicio donde aquí habla a través de los diagnósticos que los doctores detectaron a nuestro hijo. Pero también acá en este otro documento les puedo indicar donde que el doctor le está dando de alta a nuestro hijo, ya sacándole todo el tumor. Dios le dio esa sanidad, le quitó esa palabra cáncer. Él ya no tuvo en su dedito, en su huesito, él ya no tuvo el cáncer. Es porque Dios lo ha querido de esa manera. Eso fue lo que les puedo compartir durante este testimonio que nosotros estamos dándolos a conocer a cada uno de ustedes, que cuando atraviesen por aquellos momentos difíciles, porque son difíciles, pero nunca nos olvidemos que hay un Dios que está siempre con nosotros. Aferrémonos a Él, pongamos nuestra confianza en Dios, y solo Dios tiene la última palabra. Nuestra confianza ha estado en Dios, y Él es el que ha quitado esa enfermedad de nuestro hijo. Ahora Él es un hijo sano. Él no tiene nada, porque así lo ha querido Dios. Cuando nosotros dejamos en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer milagros que muchas veces pueden ser enfermedades desahuciadas, pero para Dios no hay cosa imposible. Por eso les comparto este testimonio para los que estén viendo. Hay un Dios y pongamos nuestra mirada en Él y esperemos en Él. Eso es cuanto les puedo compartir sobre este testimonio. Bendiciones. El doctor, cuando llegamos, nos dijo: campeón, estás sano, ya no tienes nada. Ahora sí puedes comer todo. Porque él no podía comer nada. Él no podía mover la mano. Y el doctor dijo: estás sano, puedes hacer todo normal. Me dijo a mí: mamita, ya no te preocupes, tu hijo está sano. Solo te voy a decir que hasta que él cumple los 18 años, vengas una vez al año a una revisión veterinaria, solamente para verlo, para examinarlo, porque lo que él tenía no era algo normal, era algo grave. Pero no sé, el niño está sano, él está sano y hoy le doy de alta. Y eso es lo que Dios hizo, el milagro, la sanidad de mi hijo. Les comparto que tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que puede hacer milagros, cosas grandes. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Porque lo que mi hijo tenía era algo bien grave. Porque todos los médicos, cuando llegábamos, todos se acercaban. Yo no llamaba para pedir cita, ellos me daban cita. Incluso en el Ministerio de Salud, ella estaba registrada, estaba subida como maligno de hueso. Incluso nos dieron psicólogo
para que llevemos lo que estábamos atravesando. Pero más Dios se glorificó dándole sanidad completa. Ahora, gracias al Señor, mi hijo puede movilizar las manos normalmente, escribe con esa mano, juega básquet, hace todo porque él está sano. Y también mi hijo Michael, ha sido una gran bendición porque vemos que Dios es todopoderoso. Él está aquí junto a nosotros, también sirviendo las cosas del Señor, también haciendo la obra para el Señor, aún siendo pequeñito, tiene ese amor al Señor. Y vemos lo que Dios ha hecho y confiamos que también puede hacer en cada uno de ustedes, porque el mismo Dios que dio la vida a Lázaro, el mismo Dios que dio sanidad a la mujer del flujo de sangre, el mismo Dios servimos en este tiempo y el mismo Dios está dispuesto para sanarnos y para glorificarles. Y eso es lo que les comparto, mis hermanas, que el Señor les bendiga.